todos, bienvenidos una vez más a su sección Biología del Cuerpo Humano. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la diabetes. Bueno, todo inicia cuando nos comemos algo. Una rica hamburguesa. Pues no tiene que ser a fuerza una hamburguesa o tampoco comida chatarra. La mayoría de los alimentos tienen esta molécula que vemos aquí, que se llama glucosa. Entonces, pues no vamos a dejar de comer absolutamente todo. Además, la glucosa no es mala, la necesitan nuestras células para poder funcionar, pero pues la necesitan en el interior porque esto les generará energía y con energía podrán ya sea moverse, sostener nuestro cuerpo, pensar, latir, lo que necesiten hacer. Pero el chiste es que llegue adentro de las células. ¿Y cómo lo hacen? Pues resulta que tenemos un órgano que se llama páncreas. El páncreas sintetiza en sus células beta esta proteína que se llama insulina. Y la insulina es la que hace que la glucosa pueda entrar a la célula. ¿Cómo hace esto? Pues tenemos una célula cualquiera, ¿no? Ya sea del músculo, de la piel, etc. Entonces, pues nosotros nos comimos nuestra hamburguesa llena de glucosa y las glucosas van a empezar a navegar por el torrente sanguíneo. Todo muy bien. Pues en este punto el cerebro detecta que esto está pasando y le dice al páncreas, oye, porfis, secreta un poco de insulina y ahí va el páncreas a secretar insulina. La insulina se une a sus receptores en las células y esto provoca que el receptor de glucosa se abra para que la glucosa finalmente pueda entrar. Este es el procedimiento normal. Pero entonces, ¿qué es la diabetes? La diabetes es el conjunto de enfermedades que se caracterizan por una insuficiente acción de la insulina endógena. ¿Y esto en español qué significa? Pues significa que de alguna manera nuestra insulina no está haciendo su trabajo. Puede ser que sí haya, pero que no funcione, o puede ser que ni siquiera esté. Entonces, por eso estamos hablando de la acción de la insulina endógena. Eso quiere decir que la propia persona o el propio ser vivo fue quien lo produjo. ¿Y por qué puede pasar esto? Pues hay diversas situaciones. Voy a explicar levemente cada una. La primera es la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 tenemos nuestro páncreas viviendo tan feliz y de repente llega nuestro propio sistema inmunológico, específicamente los linfocitos T, que son los jefes, los organizadores de nuestro sistema inmune o inmunológico, y atacan al páncreas, específicamente en esas células que se llaman beta y que producen la insulina. Y pues si lo están atacando, en algún momento lo matarán. Bueno, no todo el páncreas, solamente a esas células que están atacando, que son las células beta. El páncreas tiene muchas otras células para producción de muchas otras sustancias. Pero total que, digamos que le matan sus células beta y entonces, pues si está muerto, no puede producir insulina. Entonces, esa es la diabetes tipo 1. También se le conoce como diabetes juvenil. Y no quiere decir que porque uno sea joven y bello nos va a dar, sino que si yo tengo la predisposición para tener diabetes tipo 1, pues me va a dar desde temprana edad, porque desde temprana edad yo tengo sistema inmunológico, es decir, prácticamente desde que nazco, mi sistema inmunológico pudiera empezar a atacar al páncreas. A veces sucede un poco después, como a la edad de 7 años, pero entonces, poco a poco, va a ir matando a mis células beta. Y entonces, a muy temprana edad, yo ya me voy a quedar sin células beta que produzcan insulina. Por eso, diabetes juvenil empieza desde que la persona es joven. Después tenemos la diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 también tiene una base genética, es decir, no a todo el mundo mundial le pasa. Pero, ¿qué sucede en esta diabetes?
resulta que es como alguien que va y toca el timbre a una casa, porque eso es lo que hace la insulina. Si se fijaron, la insulina llega a su receptor y después otro receptor, que es el de glucosa, se abre. En este caso, digamos, la persona está aquí tocando el timbre, este sería la insulina, el timbre pues sería el receptor de insulina y estas puertas serían el receptor de glucosa que se tiene que abrir. Bueno, generalmente cuando alguien va a tocar a nuestra puerta, pues vemos por la mirilla y decimos, oh sí, muy bien, ¿qué se le ofrece? Etcétera, todo tranquilo. Pero la segunda vez decimos, ay, ¿qué se le olvidó? Y la tercera vez decimos, ¿en serio? Y la cuarta vez decimos, ay, ya no le voy a contestar. Bueno, algunas personas reaccionamos de maneras distintas. Algunas personas son muy amables en ese sentido y puede ser que la quinta, la cuarta, la octava, la 50ª vez le abra la puerta muy decentemente. Pero puede ser otras personas que digan, no, ya, ¿me hartaste? Ya. Ah, en la cuarta ya me hartaste y ya no te voy a abrir la puerta. Bueno, pues esas diferencias hay en los receptores, o sea, como digamos en el timbre. En el timbre de las personas, algunos receptores son más susceptibles a que sí entre todas las veces que quiera o que toque el timbre todas las veces que quiera, que la insulina llegue todas las veces que quiera. Pero algunos otros no. Algunos otros van a dejar de funcionar más rápido. Y esa es la diferencia con las personas que les da diabetes tipo 2 y las que no. Porque lo que va a suceder es que las personas van a estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Eso significa que van a estar tocando el timbre, tocando el timbre, tocando el timbre y habrá receptores que se cansen y otros receptores que no. Es una base genética. Luego tenemos la diabetes gestacional. Podríamos decir diabetes tipo 3, pero no, lo más correcto es decirle diabetes gestacional. Y pues como su nombre lo indica, da en el embarazo. ¿Por qué da en el embarazo? Bueno, pues porque estas personas tienen la predisposición genética a tener diabetes tipo 2, esa de la que acabamos de hablar. Y resulta que en nuestra comunidad, o al menos en Latinoamérica, tenemos una costumbre arraigada por las abuelitas que nos dicen que cuando está uno embarazado debe de comer por 2. Y eso es falso. Porque si ustedes se ponen a imaginarse el bebé que van a dar a luz, máximo, digamos, va a pesar alrededor de los 3 kilos. 3 kilos, imagínense cuánto es eso. Imagínense 3 bolsitos de tortillas. Bueno, yo les digo tortillas porque en México nos encantan, pero ustedes imagínense algo bonito que se imaginen 3 kilos. Es algo muy pequeño, no debemos de comer por 2. Digamos que si yo peso 60 kilos y como por 2, pues terminando el embarazo voy a pesar 160, 120 kilos. Eso no se debe de hacer. Bueno, tal vez es una exageración, tal vez no aumente tanto de peso, espero que no, pero el chiste es que no se debe de comer por 2, es una alimentación normal, sana y la que nos mande el médico. Total que, entonces, ¿qué es la diabetes gestacional? Es una diabetes que no existía antes del embarazo y generalmente desaparece después del embarazo, porque después del embarazo pues nos queremos poner guapas otra vez y ya dejamos de comer y hacemos ejercicio, etc. Pero algunas personas van a ya tener como sensible su receptor de insulina y ya no va a querer funcionar después. Entonces, del 30 al 50% de estas mujeres puede ser que desarrollen la diabetes tipo 2 en los próximos 10 años. Incluso puede ser que en el siguiente embarazo vuelvan a tener diabetes. Aproximadamente esto le pasa al 70% de las pacientes. Entonces, pues por favor, no coman por 2 porque la diabetes causa muchos estragos. Y bueno, en México es una de las principales causas de muerte y nos lleva a otros tipos de afecciones, como está atrás de las muertes cardiovasculares, que es la primer causa de muerte en México. También a problemas cerebrovasculares,
o en discapacidad laboral como ceguera, amputaciones, insuficiencia renal. Entonces, como ven, la diabetes trae muchas consecuencias desagradables. Otra consecuencia es que ya no vamos a poder nunca comernos un chocolatito. Entonces, mejor hay que cuidar lo que comemos desde antes. Existe una etapa que se llama prediabetes. A veces no se detecta la prediabetes porque uno no está buscando diabetes absolutamente todo el tiempo y los estudios son más especializados y por lo tanto más costosos. Pero la prediabetes se puede presentar con hiperinsulinemia. Eso quiere decir que el organismo, en un esfuerzo de que por favor le reciba la glucosa, porque pues las células la necesitan, sí la necesitan, solo que no está entrando a las células. Entonces genera o secreta más insulina y entonces eso es hiperinsulinemia, que hay más insulina en la sangre de la normal, pero generalmente no se hace el análisis de cuánta insulina tenemos en la sangre. Si ustedes han oído, lo que nos miden es la glucosa, o sea que ya nos detectan hasta que ya tenemos diabetes. Otra de las cosas que pueden presentarse en esta etapa de prediabetes son las alteraciones vasculares, es decir, ya puede andar afectando a nuestros vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico de la diabetes? De cualquier diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2 o gestacional. Todos nos basamos en unos análisis de laboratorio y son los siguientes. La primera cosa que se hace es una medición de la glucosa y es de manera fortuita, es decir, en cualquier momento. Pues por ahí te topas por la calle con un enfermero y te dice, oye, le tomas su glucosa. Y tú, bueno, está bien, pues vamos a enterarnos, ¿no? Y entonces si es mayor de 200 miligramos por decilitro, eso ya estamos casi seguros de que es diabetes. Pero no podemos estar 100% seguros. Tal vez me acabo de comer en estos momentos unos riquísimos tacos. Entonces, a lo mejor no. Pero ya es una indicación muy importante porque ni siquiera después de comer deberíamos de tener esta cantidad tan enorme de glucosa en sangre. Y entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues ya dicen, no, pues ahora le voy a mandar a hacer unos estudios, pero que ya sean en ayunos. Nosotros generalmente pensamos que el ayuno es después de dormir, pero no necesariamente. Con que hayan pasado 8 horas sin comer, ya le consideramos ayuno. Entonces, si después de 8 horas sin comer absolutamente nada es mayor de 126 miligramos por decilitro y ya nos habían tomado esta antes fortuita, pues entonces ya estamos prácticamente seguros de que la persona tiene diabetes. Sin embargo, vamos a darle una tercera oportunidad. Y lo que vamos a realizar es un estudio más específico, en el que le vamos a dar en un vasito agua con azúcar. ¿Cuánto azúcar? Pues aproximadamente la que tiene un refresco. Entonces, digamos, este es el vasito. Fíjense que los refrescos tienen como más de la mitad de azúcar. ¿Les gustaría tomarse eso? Así, si fuera agua con azúcar, ¿se la tomarían? Pues eso es lo que tienen los refrescos y se los toman, ¿no? Así que eso es muy rarito. Pero bueno, total que aproximadamente esa cantidad de azúcar te dan en un vaso con agua y después de 2 horas uno ya debió de haberla eliminado. O sea, ya debió de haber pasado a las células. Pues si no ha pasado a las células, la concentración de glucosa en la sangre va a permanecer alta. Entonces, si se tiene esta concentración de 200 miligramos por decilitro, aun cuando ya pasaron después de las 2 horas, mi toma del vasito con azúcar, entonces significa que definitivamente tengo diabetes. ¿Qué diabetes? Bueno, eso vamos a preguntar dependiendo de los antecedentes familiares. Y se pueden hacer otras mediciones para saber si es tipo 1 o tipo 2. Esta prueba de la glucosa, de los 75 gramos de glucosa en un vaso de agua, también se puede utilizar para otro tipo de estudio que se llama la curva de absorción de la glucosa. Y es que la glucosa se va a empezar a medir a partir de la primera hora y durante más tiempo. Entonces vamos a ir graficando, digamos que así ponemos el eje coordenado,
al principio pues vamos a tener mucha glucosa, conforme pase otra hora un poquito menos, conforme pase otra hora un poquito menos, o cuando pase otra hora pues otro poquito menos. Eso es lo que debería de pasar. Entonces la persona puede no hacer esta curva hacia abajo, sino mantenerse como aquí arriba, y eso es peligroso. Entonces ese ya es un estudio como más especializado para saber cómo se está comportando su organismo, y también se puede utilizar esta curva de glucosa ya en etapas posteriores, cuando yo ya estoy tratándome la diabetes, y ver cómo está reaccionando mi organismo al tratamiento. Bueno, otra de las cosas que debemos saber es cuáles son los factores de riesgo para la diabetes tipo 2. Porque bueno, la diabetes tipo 1 hasta la fecha es imparable. Es decir, que si me va a dar, es así, me va a dar. No hay nada que yo pueda hacer para detenerlo. Pero en la diabetes tipo 2 sí podemos hacer cosas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para la diabetes tipo 2? Principalmente que tengamos más de 45 años. Eso tampoco se puede detener, tranquilos. Pero podemos hacer otras cosas, como por ejemplo, perder un poco de peso. El sobrepeso con un índice de masa corporal mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado es un factor de riesgo para diabetes tipo 2. Luego, familiares en primer grado con diabetes, eso quiere decir mis papás. Si mis papás tienen diabetes tipo 2, es muy probable que a mí me dé diabetes tipo 2, por lo que debo de cuidarme. No significa que me va a dar, porque afortunadamente esto es diferente que la diabetes tipo 1. No forzosamente nos va a dar, aunque tengamos la predisposición genética. Si nos cuidamos, no nos va a dar. Otro factor predisponente es que seamos o pertenezcamos a un grupo étnico de alta prevalencia. Y noticia, todos los americanos pertenecemos a este grupo de alta prevalencia. Entonces, pues venga, tenemos la posibilidad de que nos dé diabetes tipo 2, así que a cuidarnos. Y otro factor es el bajo peso al nacer. Esto es porque muy probablemente la madre ya tiene diabetes avanzada, y entonces, ¿cómo vamos a ver a continuación? Pues eso trae diferentes consecuencias, como incluso bajo de peso. Y pues eso también le va a afectar al feto. El sedentarismo, hay que salir a jugar con los amigos, fútbol, o andar en bici, o caminar, o algo. También no debemos de consumir tantos postrecitos y papitas y cosas así. Debemos de consumir más fibras, como los cereales altos en fibras, mejor. O las frutas, pero con cáscara, ¿ok? También puede ser que hayamos nacido ahora con exceso de peso, es decir, nacidos macrosómicos. Eso significa con exceso de peso. Y es porque, igual, seguramente nuestra madre está en una etapa de la diabetes, pero que es diferente a la que yo les había dicho antes, donde ya se pierde peso incluso. Entonces, lo primero que hacemos pues es engordar, y después del tiempo que no hayamos controlado nuestra diabetes, entonces vamos a adelgazar. ¿Por qué se da este aumento o bajo de peso? Bueno, el aumento de peso es evidente porque nosotros estamos consumiendo demasiado, y pues esos azúcares, aunque no nos parezcan grasas, se están convirtiendo en nuestro interior, en nuestras células, en grasas, ¿ok? Los azúcares, carbohidratos, glucosa que no consumamos, que no aprovechemos, es decir, que no los vayamos a utilizar para hacer ejercicio, para estudiar, todo lo que no vayamos a utilizar se va a convertir en grasa. Es una ley. Pero luego el bajo peso, ¿por qué se da? Porque a pesar de que nosotros sí estamos consumiendo, porque me encantan las papitas, porque me encantan los dulces, a pesar de que sí estamos consumiendo, no está entrando a la célula. Ya estamos en el punto en el que no está entrando. Entonces, si no está entrando, ¿quién va a hacer las grasas? Nadie. Porque las células son las que hacen las grasas, las que convierten los carbohidratos en grasas. Entonces, si no está entrando en las células, entonces nadie lo está convirtiendo en grasas. Pero tampoco se están convirtiendo en otras cosas, como proteínas, como aminoácidos, como ácidos nucleicos. Entonces, por eso la persona adelgaza demasiado cuando la diabetes ya está avanzada. Continuemos. También
un factor de riesgo para la diabetes tipo 2 es la hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia. Esto quiere decir que tengamos un exceso de grasas en la sangre, ¿no? Y pues es porque, pues primero, como acabo de decir, la glucosa se convierte en grasa cuando no la utilizamos. La intolerancia a la glucosa o glucemia anormal en ayunas, es decir, que ya nos hayan hecho la prueba y hayamos dado altos en la concentración de glucosa. Ahora, ¿cuándo se identifica la diabetes gestacional? La diabetes gestacional se identifica de la misma manera o de manera muy parecida a lo que ya mencioné para la diabetes en general, pero el punto aquí es cuándo. Se hace una prueba tamiz, eso quiere decir que revisan a la madre de muchas enfermedades, no nada más contra la diabetes, a las 24 o 28, o sea, entre las 24 y 28 semanas de gestación. Por supuesto, hay personas que llevan su control desde antes. Pero por lo menos a las 24 o 28 semanas de gestación hay que hacer la prueba. Y entonces si la glucemia en ayuno es mayor de 95 miligramos por decilitro, ya es un foco rojo para decir que la persona tiene diabetes. Aquí quiero hacer un paréntesis porque algunos libros que ustedes se pueden encontrar todavía dice que los valores normales de glucosa son 100 o incluso 110 miligramos por decilitro, pero eso ya fue en el pasado. Actualmente la cifra que se considera como el valor normal de glucosa en sangre es 90 miligramos por decilitro, por lo que si yo estoy arriba, ya es un foco rojo de que tengo diabetes o de que puede ser que tenga diabetes. Tal vez no somos tan estrictos, ¿sí? Pero en América sí somos estrictos en bajarle a 90 miligramos por decilitro el valor normal de glucosa, pues porque tenemos ya ese factor de predisposición, el que somos de América. Bueno, después de hacer una prueba como la que yo les decía de los 75 gramos de glucosa en un vaso con agua, pero en este caso van a ser de solamente 50 gramos de glucosa y se obtenga después de una hora 130 miligramos por decilitro de concentración de glucosa en sangre, entonces ya decimos que pues con mayor seguridad la persona tiene diabetes gestacional. Para finalizar, pues se hace una curva de tolerancia a la glucosa como la que les platiqué. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes en general? Sea lo que sea, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Pues da polidipsia. Eso quiere decir que nos va a dar muchísima sed, porque nosotros tratamos de eliminar con toda esa agua la cantidad de glucosa que tenemos de más. Y pues como nos dio polidipsia, ahora nos va a dar poliuria, que significa que vamos a querer ir mucho a orinar. En parte porque tomamos demasiada agua, pero en parte también porque el organismo intenta eliminar por algún medio esa glucosa que está de más, porque la glucosa que no está adentro de las células, sino en nuestros vasos sanguíneos, va a empezar a atacar a los vasos sanguíneos. Y otra de las cosas que podemos tener es resequedad en las mucosas. Polifagia, que pues nosotros ya comimos, pero de todas maneras vamos a tener hambre porque las células no se están enterando de eso, dado que no está entrando la glucosa en realidad a las células. Y por lo tanto vamos a perder peso, como les explicaba. Otro de los síntomas pueden ser neurológicos o como somnolencia, astenia, que quiere decir que no queremos hacer nada, o obnubilación, que es confusión mental que tiene una persona y se caracteriza porque tiene así como lentitud en sus movimientos, falta de coordinación. También podemos tener visión borrosa, prurito genital, es decir, comezón, disfunción eréctil, neuropatía. Ahora, ¿cuáles son las secuelas? Es decir, como las consecuencias de la diabetes. Pues hay de varios tipos. Hay macrovasculares, eso quiere decir que le afecta a venas y arterias mayores, o sea, grandes, ¿no? A las arterias grandes. Y hay microvasculares que le afecta a las arterias pequeñas, como son los capilares, es decir, esos pequeñitos que, por ejemplo, nos podemos ver en las manos, en los ojos, ¿sí?
Metabólicas, que significa que alteran nuestra manera de procesar las moléculas, o sea, las reacciones que está llevando a cabo la célula no se están dando adecuadamente. Y mixtas, que significa pues una combinación de ambas, ya sea porque están afectando el vaso sanguíneo o las reacciones que lleva a cabo la célula. Empezamos con las macrovasculares o las vasculares en general. Tienen este comportamiento. ¿Por qué? La glucosa, ok, la necesitamos adentro de la célula, pero ¿por qué nos hace daño afuera de la célula? Pues porque la glucosa tiene un montón, como vieron en la primera imagen, o de las primeras imágenes, un montón de oxígenos, y el oxígeno oxida. ¿Sí han visto un clavo, cómo se pone al oxidarse? Pues todo corroído, se empieza a deshacer, se empieza a cambiar de color, etc. Imagínense que eso le hace a un clavo que es de metal, un material muy rígido. ¿Qué cosa le puede hacer a sus delicadas arterias? Pues destrucción total. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, resulta que una arteria tiene estas capas. Tenemos el endotelio y luego aquí no lo denota esta imagen, pero entre el endotelio y esta siguiente capa que es muscular, hay una capa basal. Pues lo que hace la glucosa ya específicamente es el engrosamiento de la membrana basal. Y esto degenera o causa la pérdida de pericitos. Los pericitos son unas moléculas, unas células que hacen que se contraiga el vaso sanguíneo. Entonces, sí, aquí tenemos la capa muscular, pero aparte tenemos unas células que se llaman pericitos. Y eso hace o favorece que se contraiga la arteria. Y entonces, eso normalmente sería para la regulación de la presión sanguínea. Bueno, entonces aquí viene la afección de la glucosa, ¿ok? Aparte, pues veremos que a los capilares los afecta de otra manera, pero cuando veamos lo de las afecciones o secuelas microvasculares se los explico. Entonces, dentro de las secuelas macrovasculares, ¿cuáles puedo tener? Pues cardiopatía isquémica, que quiere decir que no le va a llegar el suficiente oxígeno a mi corazón y pues se va a atrofiar, ¿no? Luego, enfermedad vascular cerebral y vascular periférica. Y ahora sí, vamos a los microvasculares, que pues serían los primeros en donde notemos las consecuencias, porque al ser tan pequeños, las consecuencias serán más catastróficas, es decir, pues será más fácil de aplastarlos, ¿no? Más fácil de destruirlos. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues que la glucosa igual se está pegando en la capa o en la membrana basal, pero al pegarse aquí se forman productos tóxicos. Entonces imagínense con algo que está dañando a estos capilares como el sorbitol. Y entonces desencadena en retinopatía, que es que, bueno, nosotros aquí tenemos el ojo, ¿no? Y en la parte de atrás es donde tenemos la membrana, bueno, una capita que se llama la retina, y ahí tenemos las neuronas que reciben la luz para que nosotros pues podamos ver, ¿no? Y captar la imagen. Bueno, pues ahí también tenemos arterias, yo creo que las han visto en sus ojos, ¿no? Y en la parte de atrás también tenemos, todo nuestro cuerpo está recubierto por arterias, por más que no lo creamos, ¿no? Y entonces ahí va a haber hemorragias. Entonces esas hemorragias se van a estar dando porque, pues como les dije, los productos tóxicos están deshaciendo los capilares. Y estas hemorragias hacen, aparte de que están destruyendo el capilar, que se incremente la cantidad de líquido que está aquí, la cantidad normal de líquido que estaría aquí. Y entonces esto hace que se presione el nervio óptico, que es este de aquí. Es decir, en el nervio óptico es donde ya va a ir la información hacia el cerebro para que el cerebro interprete o nos diga qué es eso, qué es esa imagen que estamos viendo. Bueno, pues al presionar el nervio óptico va a empezar a morir y las neuronas, que son lo que componen los nervios, no se regeneran. Entonces podemos padecer glaucoma, que el glaucoma es esa, la presión extra sobre el nervio óptico. Ahora, hay varios tipos de glaucoma. Yo creo que ustedes han oído la palabra glaucoma, pero con otra connotación.
Hay enfermedad directamente que se llama glaucoma. En este caso estamos hablando de glaucoma por diabetes, pero el fundamento es el mismo. Aumenta aquí la cantidad de líquido y eso presiona el nervio óptico y el nervio óptico se muere y pues nos quedamos ciegos. Otra de las consecuencias microvasculares es nefropatía. Eso suena a nefrona, que es la unidad fundamental o estructural del riñón. Y esto es porque pues, en el riñón hay capilares muy pequeños que filtran nuestra sangre. Y pues tenemos la misma consecuencia, o sea, los productos tóxicos empiezan a degradar estos capilares y nuestros riñones ya no van a funcionar. También donde tenemos otros capilares pequeñitos, pues en el cerebro. Entonces da neuropatía. Aquí la neuropatía yo puse un asterisco que quiere hacer énfasis en que la neuropatía pues está o su afección es a varios niveles, tanto macrovascular como microvascular, metabólico, en fin. Entonces pues seguirá apareciendo en otras diapositivas, me refiero. Metabólicas, que quedamos que es cuando las reacciones en la célula no están llevándose a cabo como deberían. Y entonces, pues otra vez neuropatía. Catarata, ¿qué significa eso de catarata? Resulta que este cristalino, este de aquí, es el lente con el que pues como que enfocamos para que salga nítida la imagen, ¿no? Entonces yo creo que ustedes pueden así como hacer algo con sus ojos para ver borroso o para ver bien enfocado, eso lo hace el cristalino. Bueno, pues el cristalino tiene unas proteínas y esas proteínas se empiezan a descomponer, lo que hace que este cristalino, en lugar de estar transparente, empiece a estar como gris y esas son las cataratas. Luego tenemos lipoatrofia. Entonces, la lipoatrofia se da generalmente o principalmente en las personas que tienen diabetes tipo 1 porque necesitan la insulina forzosamente. Por supuesto, en cualquier paciente que se inyecte insulina puede aparecer. El chiste está en que la persona se inyecta insulina, ¿no? Y entonces esa inyección no es una distribución a la sangre e inmediata hacia todos los lugares como sería el funcionamiento normal de la insulina endógena, sino que se acumula en el sitio donde pusimos la inyección y de ahí poco a poco se va a distribuir a lo largo de nuestro organismo. Pues resulta que ahí donde se puso la inyección es donde más glucosa va a entrar a las células. Y recordemos que la glucosa que no utilicemos se convertirá en grasa. Entonces, por ejemplo, aquí estamos poniendo la imagen, ejemplo, que aquí la persona se inyecta la insulina. Entonces, estas células de aquí están recibiendo demasiada glucosa y toda la glucosa que no se esté utilizando se va a convertir en grasa. Y poco a poco se van a formar estas especies de bolitas que son grasa. Y eso es la lipoatrofia. Luego las secuelas mixtas, ¿no? La cardiopatía diabética, el pie diabético, que es que nuestros pies no van a sanar con tanta rapidez porque los vasos sanguíneos se están rompiendo, ¿no? De por sí se están rompiendo por la diabetes y luego nos cortamos, pues otra ruptura. Y entonces por eso los pies no sanan, ¿no? Porque si ustedes se fijan en sus plantas del pie, los capilares son súper chiquitos. Otra de las consecuencias es la necrobiosis lipoídica y es esta especie de mancha roja que se da principalmente en las piernas de las mujeres con diabetes, pero no descarta que se presente en los hombres. Ahora, en los hombres principalmente se da la dermopatía diabética, que son estas manchas como cafés. Y pues no se sabe exactamente cuál es su procedencia de ambas, ¿no? Pero lo que se calcula es que se deben a la inflamación de los vasos sanguíneos y se destruyen aparte las proteínas de la piel, dando lugar a estas manchas, ¿no? También puede ser, pues, un foco rojo porque entonces querría decir que estamos teniendo como hemorragias en estas zonas, ¿ok? Y, como siempre, neuropatía. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si tenemos diabetes, cualquiera que sea?
Pues seguir la dieta que nuestro médico nos indica. Es la que el médico nos indica. No creamos que tomar un montón de verduras y frutas, esa es la dieta correcta. No, porque la diabetes se genera la sustancia que queremos evitar es la glucosa. Y las verduras, las frutas, por más que nos parezcan una dieta sana, tienen glucosa. Entonces, el médico específicamente nos va a decir, puedes comer efectivamente manzana, pero puedes comer esto. Por ejemplo, a lo mejor media manzana, a lo mejor 3 nueces. Y debe de ser exactamente la cantidad que nos diga el médico. Las consecuencias son muy feas, o sea, podemos sufrir la amputación de alguno de nuestros miembros y no queremos eso, podemos quedar ciegos, no queremos eso. Entonces es importantísimo seguir la dieta tal cual nos las da el médico. Y es específica para nosotros. Lo que funciona para fulanita no funciona para menganito, ni nada, ¿ok? Bueno, cuando ya hayamos seguido nuestra dieta, una persona con diabetes siempre va a ir al médico por lo menos una vez al mes. Y en esa revisión de una vez al mes les van a tomar la glucosa. Se deben de tomar todas estas mediciones que les voy a platicar. La glucosa en ayunas debe de estar entre 90 y 130. ¿Por qué hasta 130? Porque ya sabemos que tiene diabetes. Así que, bueno, vamos a darle chance a que ya esté elevada la concentración de glucosa. No significa que vamos a darle chance de comer al paciente, no, sino de que el organismo no puede regularlo muy bien y que esté bajo de 90 miligramos por decilitro, que sería lo óptimo. Entonces, el organismo ya no puede hacer eso. Entonces, vamos a ver si sí se está controlando el paciente, si sí está comiendo bien, entonces máximo va a tener 130. Si se pasa de 130, significa que el paciente no nos está haciendo caso. Luego, la glucosa postprandial, eso quiere decir después de comer. Como ya el paciente nos estará haciendo caso de comer lo que debe de comer, el receptor de glucosa empieza a funcionar un poquito mejor. Recuerden que ya estaba harto de funcionar, dije, ya no voy a abrir las puertas de nadie, ok. Pero ya empieza a funcionar un poco mejor y entonces empieza la captación de la glucosa por las células después de comer. Entonces, después de comer no debe de pasar los 200, ¿no? Entonces, no debe de ser mayor de 180. Y luego sucede un detalle muy interesante y feo, me parece a mí, y es que las personas hacen trampa. Entonces dicen, mañana me toca mi cita en el seguro. Así le llamamos en México, ¿no? Entonces, mi cita en el hospital. Y el médico me va a regañar. Y qué flojera que me regañe. Entonces, hoy, o sea, un día antes, no voy a comer. En la mañana no voy a desayunar. Y para que esos niveles me salgan súper bien. Sí, muy bien. Pero al médico no lo van a engañar. Y para eso tiene la medición de la hemoglobina glucosilada, que debe de ser menos del 7%. ¿Qué es esto? Bueno, pues nuestros eritrocitos tienen una proteína en el interior que se llama hemoglobina. Las proteínas en general son pegajosas. Y entonces a las proteínas se les va a pegar la glucosa de más que nosotros hayamos consumido. Y una de esas proteínas pues es la hemoglobina, que nos viene muy bien porque está en la sangre. Entonces esta sangre que yo le estoy sacando al paciente me sirve para ahí mismo detectar la glucosa que se pegó a la hemoglobina. ¿Y qué repercusión tiene esto? Pues que la glucosa que se pega a la hemoglobina me dice cómo se ha estado comportando el paciente los anteriores 3 meses o 4 meses, porque los eritrocitos viven 120 días. Entonces, si el paciente se ha estado portando bien todos los días de todo el mes, entonces la glucosa será baja. Pero si los días del mes, la verdad es que comió como quiso, entonces la glucosa
de la hemoglobina reflejará cómo se ha estado comportando el paciente en estos 4 meses. Después también se mide la presión arterial porque pues ya sabemos que la glucosa en exceso va a estar afectando nuestras arterias y hay que controlarlo porque si no eso sería otro problema que nos traerá consecuencias, por ejemplo, cerebrales y etc. Entonces debe de ser menor de 130/80. Cuando se hace un estudio completo también se deben de ver los lípidos. Entonces los triglicéridos, que es la molécula general de almacenamiento de las grasas, deben de ser menores de 150 miligramos por decilitro. Estos son grasas que andan nadando ahí en la sangre. Pero las grasas generalmente se almacenan en unas bolitas a las que le llamamos lipoproteínas. Entonces medimos el colesterol de esas lipoproteínas. Entonces las lipoproteínas son bolitas que les digo están en la sangre. Hay algunas de esas bolitas que tienen mucha cantidad de proteínas como son las HDL, que significa high, o sea alta density, ¿no? Entonces high density lipoprotein, que es lipoproteína de densidad alta. Y es de densidad alta porque las proteínas, digamos, pesan más que los lípidos en general. Es como si decimos, lleno un globo con agua o con aire. Igual, sale del mismo tamaño, pero ¿cuál va a estar más denso? El que lleno con agua, que el que lleno con aire. Bueno, en este caso, las lipoproteínas que tengan más proteínas serán las que, digamos, pesen más. No es peso, es densidad, ¿no? Y las que tengan menos proteínas y por lo tanto más grasas serán las que tienen menor densidad. Entonces las LDL son las que casi no tienen proteínas, low density lipoprotein, ¿no? Lipoproteína de baja densidad. Entonces las lipoproteínas de baja densidad son las que no queremos, por lo que su cantidad debe de ser menor de 100 miligramos por decilitro. Y las HDL son las que sí queremos, porque sí debemos de tener lípidos, sí, tampoco hay que exagerar, sí los debemos de tener, tienen funciones en nuestro organismo, pero estas son las que debemos de propiciar que aumenten. Entonces, por lo menos debemos de tener 40 miligramos por decilitro y en mujeres, en hombres, y 50 miligramos por decilitro en mujeres. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de que no tenga controlada mi dieta? Pues eso se llamará diabetes descontrolada. Es cuando no se alcanzan estos valores, estos criterios de laboratorio que les acabo de explicar, a eso se le llama diabetes descontrolada. Pero esto puede traer consecuencias en nuestro funcionamiento del organismo. Y entonces ya, si trae consecuencias, eso se llama diabetes descompensada. Es cuando además existen otras complicaciones como cetoacidosis o hiperosmolaridad. Y esto es porque las células, al no estar recibiendo la energía por parte de la glucosa, empiezan a sacar energía de donde pueden. Pero esto produce productos tóxicos y por eso se da la cetoacidosis. ¿Y cuáles son los medicamentos que nos pueden recetar? Bueno, primero, lo esencial en la diabetes, sea la que sea, es la dieta. Y tenemos la fortuna de que si es diabetes tipo 2, con la dieta pudiera ser suficiente. Pero eso no nos va a decir el médico. Si no es suficiente o si no estamos haciendo caso correcto, vamos a tener que tomar medicamentos. Y esto es porque si no las consecuencias son gravísimas. ¿Qué tipos de medicamentos? Les voy a poner algunos ejemplos, pero eso no significa que ustedes pueden tomar el que ustedes quieren, porque depende de la persona en específico cuál es el que necesita. Entonces, por ejemplo, la glimepirida sirve para estimular a las células beta pancreáticas, o sea que las células beta se esfuerzan y produzcan o secreten más insulina. Luego, la acarbosa funciona para disminuir la absorción, o sea que si comemos
pero no se absorben todas las glucosas que nosotros nos comimos. O la metformina, que incrementa la captación periférica de glucosa al aumentar el número de receptores de insulina. Eso quiere decir que pues, nosotros ya habíamos dibujado este receptor como el receptor de insulina, pues vamos a estimular que la célula tenga más receptores para tratar de forzarla a que la capte y entonces abra el receptor de glucosa. Como dijimos, algunas personas van a necesitar insulina. ¿Cuáles son estas personas? Pues las que tienen diabetes tipo 1, eso es forzoso, 100% van a necesitar insulina. Y la manera para administrar la insulina no queda de otra, es inyectada. Y esto es porque es una proteína. Si nosotros no la tomáramos en una pastilla, la insulina quedaría deshecha por nuestro tracto gastrointestinal. Entonces la manera es inyectarla. Pero como dijimos, esto trae consecuencias de lipoatrofia. Y entonces por eso tenemos diferentes zonas en las que las personas se pueden inyectar la insulina. Entonces hay que estar cambiando constantemente de zona para pues, disminuir la lipoatrofia, que sí se va a dar, pero tratemos de disminuirla. Hasta aquí el tema de diabetes. Si ustedes tienen cualquier duda, me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Chao!